Hola, hola amigos, qué bueno poder estar con ustedes durante este tiempo. Durante esta semana he estado analizando varias cosas que me parecen bien importantes, porque cuando vemos nosotros el ministerio, el liderazgo, creo de que muchos de nosotros no tenemos una comprensión verdaderamente de lo que podríamos nosotros llamar el precio del liderazgo, el precio del discipulado. Porque muchos de nosotros vemos la gloria, pero no conocemos la historia. No conocemos el precio que cada persona ha tenido que pagar para poder alcanzar ese nivel de liderazgo, ese nivel de influencia, ese nivel de posición. ¿Qué es lo que ha sacrificado? ¿Qué es lo que ha entregado? ¿Qué es lo que ha tenido que rendir ante el llamado de Dios a un liderazgo, el llamado de Dios a un ministerio? Cindy y yo, mi esposa y yo, hemos ya estado en el ministerio más de 40 años y en realidad ha sido un proceso largo en el cual hemos perdido muchas cosas. Hemos tenido que sacrificar muchas cosas en el altar del servir a Dios, en el altar de entregarle a Dios nuestras vidas, nuestras familias, lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos para poder cumplir con el llamamiento que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vemos esto, yo creo de que hay muchísimas cosas que nosotros podríamos mencionar dentro de este tema. Creo de que tenemos el dicho, por ejemplo, que somos de todos, pero no somos de nadie. Porque en realidad una de las cosas que tenemos que sacrificar es el entendimiento de que no vamos a tener muchos amigos, no vamos a tener mucha gente que es íntima con nosotros, porque la gente nos va a ver a nivel ministerial, nos va a ver a nivel pastoral, nos va a ver a nivel de liderazgo y siempre va a tratar de guardar, reservarse, cuidarse ante esa posición y ese título que nosotros podamos estar llevando en este momento. Cuando hablamos acerca del concepto de liderazgo y del ministerio, tenemos que entender de que Dios nos ha llamado, nos ha apartado, nos ha separado para el cumplimiento de algo bien importante, de que nosotros podamos cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y hoy quiero compartir con ustedes 5 cosas que yo considero son cosas que pudiéramos decir son el precio que nosotros vamos a tener que estar dispuestos para pagar para el ministerio y el liderazgo. Creo de que uno de los pasajes que a mí me ha impresionado más en las Escrituras, le encontramos nosotros en 2 de Timoteo. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, nos da una frase muy interesante, nos dice, si fuéramos infieles, Él, hablando de Dios, permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Cuando vemos nosotros este criterio tenemos que entender, y este es uno de los versículos que más me fascina, porque cuando vemos nosotros a Dios como la imagen, como el modelo, como aún algo a lo que debemos de aspirar, como el que nos está mostrando el mejor camino, el camino superior, el camino que deberíamos de andar, tenemos que entender, no todos, ni nosotros, ni todos los que están a nuestro alrededor son fieles. Hay mucha gente infiel, mucha gente que promete y no cumple o promete y no tiene la intención de cumplir. Hay muchas personas que comienzan con una buena intención, pero en el camino se cansan, en el camino se frustran, en el camino cambian sus intereses y lamentablemente nos dejan tirados. Nos dejan, como dicen el dicho en Guatemala, con los tamales hechos. Hemos hecho un esfuerzo de levantarlos, hemos hecho el esfuerzo de capacitarlos, pero llega el momento en el cual nos dejan tirados. Y cuando hablamos de lo que Dios es, dice, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Porque cuando vemos nosotros esto dentro del concepto de liderazgo, hay un llamado para nosotros como líderes y como ministros de que aunque los demás sean infieles, nosotros no podemos medirnos o no podemos responder o no podemos nosotros mantener la fidelidad de otros. Nuestra fidelidad y el llamado a que nosotros seamos fieles siempre trasciende, supera a lo que los demás deben de hacer.
Y entonces Dios nos dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y un líder y un ministro tiene que permanecer fiel porque entiende un sinnúmero de situaciones que podrían estar alrededor. En el libro de Mateo capítulo 25, hablando del mayordomo fiel, dice claramente, dice, porque la casa depende de ellos. Sabe darle su ración a su tiempo porque la casa depende de ellos. La casa necesita y está esperando de que ellos sean fieles. Y muchos de nosotros podríamos ver y tenemos miles de historias a nuestro alrededor de gente que no ha sido fiel, gente que nos ha dejado tirados. Pero nosotros como líderes y como ministros, Dios nos está llamando a que nosotros podamos trascender el status quo, lo normal, lo común dentro de nuestra propia cultura. Y aunque otros sean infieles, nosotros tenemos que permanecer fieles a lo que el Señor nos está llamando. Creo de que la segunda parte de este versículo nos dice, pues no puede negarse a sí mismo. Es que el que es fiel no está buscando una excusa para ser infiel. Porque cuando alguien está buscando una excusa para ser infiel, definitivamente lo que está haciendo y está demostrando es de que su naturaleza es infiel. Es que no pude hacerlo porque tuve estos obstáculos o no pude hacerlo porque tuve estos contratiempos. Pero el que es fiel sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. El grave problema es de que mucha de la fidelidad está marcada en la forma que nosotros percibimos o lo que estamos recibiendo de otros. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, si son agradecidos o me reconocen o me dan una posición o me elevan a un nuevo nivel o constantemente me están agradeciendo, entonces sí puedo mantenerme fiel. Pero todos los que estamos en el ministerio y el liderazgo entendemos de que eso no ocurre. ¿Cuántas veces un predicador ha predicado, un pastor ha ministrado y la gente se va después del servicio sin haber dado un solo gracias? No sabiendo el precio que realmente esto requirió. Cuando todos estaban en un sábado familiar, un sábado de diversión en el parque, en la playa, en la piscina o en otros lugares, muchas veces el pastor tiene que estar estudiando, preparándose para poder darle a la congregación un alimento que es digno de la congregación. Y hay un sacrificio de fidelidad, aunque los demás no sean fieles ni constantes en todo sentido de la palabra. El segundo de los precios es de que un verdadero líder no usa su posición para poder alcanzar poder o autoridad sobre otros. Porque muchos de nosotros relacionamos o consideramos casi sinónimos el contexto de posición juntamente con la autoridad y poder sobre otras personas. Y eso es muchas veces lo que está buscando la gente. Está buscando que se le pueda reconocer, se le está buscando de que pueda obtener esa, vamos a llamarla, autoridad sobre ciertas cosas, finanzas, personas, decisiones, y lamentablemente no son términos correlacionales. Creo de que la fidelidad, la constancia, la responsabilidad nos lleva a nosotros a obtener autoridad en el área donde estamos. Pero no es automático eso. Y no podemos nosotros estar buscando eso como vamos a decir, como un anhelo, como un deseo. La Biblia dice de que el que anhela obispado, buena obra desea. Que debemos de buscar liderazgo y debemos de buscar poder cumplir el llamado del Señor. Pero ¿cuál es la intención detrás de todo ese llamado? ¿Estamos buscando poder? ¿Estamos buscando autoridad? ¿Queremos dominio? ¿Queremos gobierno? ¿Qué es lo que realmente andamos buscando? Y lo que debemos de entender de que es mucho más diferente que eso. Nosotros tenemos que reconocer de que el uno es el resultado del otro, el sacrificio, la dedicación, la constancia, el derramarnos en la vida de la gente nos da la influencia y juntamente con la influencia nos da la autoridad de poder alcanzar el cumplir ciertas cosas que están dentro del marco de la responsabilidad que cada uno de nosotros estamos llevando. El tercer precio que me parece muy interesante es de que todo ministro y todo líder tiene que entender esto.
de que cuando la gente está enfrentando situaciones adversas, difíciles, frustrantes en su propia vida, está enfrentando cierta crisis familiar, matrimonial, crisis económica, crisis personal, crisis, vamos a decir, existencial. Usualmente la gente dentro de esta cultura, especialmente la cultura en la cual nosotros vivimos, que anda siempre buscando a quién hacer responsable de su propio problema. ¿Quién va a ser el chivo expiatorio? ¿A quién le podemos echar la culpa para la situación personal que nosotros estamos enfrentando? En este mundo, nosotros como ministros y líderes tenemos que reconocer de que vamos a ser el blanco de la frustración y de la acusación de las personas. Yo he tenido casos muy similares cuando la persona no alcanza cierta expectativa en su propia vida. En el ejemplo, por ejemplo, en el desarrollo de su propia vida o en el desarrollo de su congregación, ellos empiezan a analizar cuál fue el problema y a veces han llegado a culparme a mí de ser responsable de la situación en la cual ellos están viviendo. Creo de que la palabra de Dios claramente nos enseña de que la situación personal que cada uno de nosotros vivimos muchas veces tiene que ver con varios ingredientes importantes. El mayor de ellos, la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La calidad y la cantidad de la siembra va a determinar la cantidad y la calidad de la cosecha. De que lo que sembramos en una forma injusta vamos a cosechar en una forma negativa. Y nosotros tenemos que comenzar realmente considerando cuál es la problemática y cuál es la responsabilidad personal que cada uno de nosotros llevamos. Porque fácil es tratar de encontrar a alguien a quien hacer responsable. Y lamentablemente esto es lo que pasa dentro de nuestra cultura. Porque estamos viviendo una cultura en la cual nadie quiere ser responsable de nada. El hijo perdió una clase, perdió el año, y los padres a veces por no responsabilizarse ellos mismos o responsabilizar a sus hijos, hacen a los maestros responsables. Tiene que ser culpa de los maestros, no enseñaron correctamente. O hay problemas económicos que nuestro negocio no funcionó y tal vez no funcionó porque somos malos administradores, malos coordinadores, malos trabajadores, pero le queremos echar la culpa al gobierno de que no ha creado una economía estable en nuestra nación. O tenemos problemas personales. Tenemos crisis existencial en nuestra vida y queremos nosotros culpar a nuestros padres de que ellos fueron responsables de la situación que nosotros estamos viviendo. O hay problemas maritales. Y en vez de vernos a nosotros mismos, queremos echarle la culpa al cónyuge. O hay problema familiar o un problema personal. No estamos creciendo como deberíamos de crecer y le queremos echar la culpa a Dios, le queremos echar la culpa a nuestro pastor porque no nos han pastoreado como nosotros deberíamos de ser pastoreados. Ese es el problema. Lo interesante es de que la palabra de Dios nos habla del final del camino, la final de la historia. Y nos dice que cuando nos presentemos delante de Dios, y esto lo podemos nosotros encontrar en Romanos 14, 12, dice, cada uno va a tener que ser juzgado por lo que ellos mismos han hecho. Note lo que dice aquí. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Y este es un gravísimo problema, porque es un precio que nosotros que estamos en el liderazgo y el ministerio vamos a tener que aprender a enfrentar, de que vamos a ser el blanco de la frustración y del problema que la gente está enfrentando. La cuarta cosa o el cuarto precio es de que muchos de nosotros queremos gloria, queremos honor, queremos respeto. Cuando el Señor nos enseña de que el comienzo del ministerio y del liderazgo es aprender a servir. Y nosotros debemos de reconocer de que el servir a Dios hace o nos lleva automáticamente a servir al prójimo. El gravísimo problema es esto. La gente es mala paga. La gente a veces es ingrata, desagradecida.
A veces a los que más servimos es a los que más rápido nos abandonan. Y nosotros tenemos que reconocer de que estamos sirviendo a Dios a pesar de lo que estamos enfrentando. Servimos al prójimo porque nosotros estamos sirviendo a Dios. Y ese es un precio. El morir a nosotros mismos, el morir a nuestros planes, el morir a nuestros propios deseos, porque nosotros somos servidores. ¿Quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y el Señor Jesucristo responde, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y quiero terminar con este último precio. Y este es el precio de lo que yo llamaría expectativas erróneas. Todos, absolutamente todos tenemos expectativas. Los padres cuando procrean hijos tienen expectativa y decimos nosotros en una forma chistosa, ¿verdad? Que todo hijo trae el pan debajo del brazo. Estamos esperando de que los hijos sean agradecidos, que los hijos no se olviden de nosotros cuando ya somos ancianos. Cuando llegamos al matrimonio tenemos la expectativa de ciertas cosas. O cuando alguien llega a una iglesia, tiene cierta expectativa. El gravísimo problema es, hay dos diferentes lados de la expectativa. Hay expectativas sanas y hay expectativas erróneas. Porque errónea es esperar de alguien algo que ellos no tienen la capacidad de poder hacer. O sería algo tan ilusorio de lo que yo estoy esperando que es imposible que la persona lo pueda hacer. Tal vez la persona no tiene la capacidad. Podría yo decir, yo estoy esperando de que mi hijo de 2 años pueda llevar un bulto de 40 kilos o de 100 libras. Es imposible. Es una expectativa errónea. El gravísimo problema es que en el liderazgo y el ministerio la gente tiene expectativas de sus líderes. Y no comprenden, no entienden de que cada líder es un ser humano de carne y hueso, imperfecto como todos los demás. Dios no nos llamó porque fuéramos buenos, Dios no nos llamó porque fuéramos perfectos, Dios no nos llama porque nosotros tengamos algo especial. Recuerden, la Biblia dice que Él escogió lo vil y lo despreciado y lo malo, lo inútil, lo ignorante, porque Él quiere gloriarse en medio de ellos. Él quiere usarlos a ellos a pesar de ellos mismos. Y el que se quiere pensar o quiere considerarse ser algo debe de considerar el hecho de que no es nada afuera de Dios, porque aparte de Él nada somos. Pero todavía en el ministerio y en el liderazgo, nosotros enfrentamos expectativas que la gente tiene. Por ejemplo, cuando yo estaba comenzando en el ministerio, yo seguía los pasos de mis padres. Ellos me llevaban 30 años en el ministerio. Ellos estaban adelante de mí 30 años. Y definitivamente ellos tenían más conocimiento, más experiencia, más capacidad. Pero eso no cambió el hecho de que la gente tenía expectativas de mí. Y muchas veces me ponían a la par de ellos y estaban, vamos a decir, se sentían que no llegaba yo a la medida de ellos. Me recuerdo una vez, tu papá sí, pero tú, ¿quién sabe? El gravísimo problema es de que me encontré en una paradoja, porque querían que fuera como él en lo que a ellos les parecía y no fuera como él en lo que no les parecía. Querían que yo llegara a un nivel con las cosas que ellos creían que yo debería de haber llegado y no era así. Era una cosa imposible que yo pudiera cumplir. Pero cuando nosotros vemos el ministerio, la gente a veces sin querer queriendo, sin entender la situación, tiene expectativa de sus líderes. Imagínense qué irónico sería de que nosotros consideráramos el nivel de expectativa que algunos podrían tener, ¿verdad? Yo quisiera que mi pastor tuviera la obediencia de Noé, la mansedumbre de Moisés, la fe de Abraham, el don administrativo de José, el corazón de David, la sabiduría de Salomón, la determinación de Pablo, que no era imparable.
el liderazgo de Pedro, el amor de Juan el amado. Y muchos de nosotros creemos de que una persona debería tener todos estos dones y no entender que los dones, los llamamientos y el ministerio, Dios los da, pero los da para poder desarrollarlos. Y ninguno de nosotros no tenemos ni los 5 ministerios ni los 9 dones espirituales, y mucho menos todos los aspectos del fruto del Espíritu. Todos estamos en un proceso. Y esto es verdaderamente la clave del ministerio. No solamente por el hecho de que nos lleva a ser dependientes de Dios, sino también entender que nos necesitamos mutuamente. Porque si yo pudiera hacerlo todo, no tendría necesidad de nadie. Pero el hecho de que yo soy imperfecto, limitado, me lleva a mí a necesitar a los que están a mi alrededor para que podamos cumplir juntos el llamamiento del Señor. Pero es no solo ilusorio, erróneo, irrisorio, la expectativa errónea que la gente tiene a veces de nosotros. Porque quisiera que nosotros fuéramos perfectos como nuestro Señor Jesucristo, cuando en realidad entendemos de que somos personas que Dios está procesando y nos está encaminando a la perfección. Pero eso no cambia el hecho de que todos nosotros tenemos expectativas en nuestra vida. No solamente esperamos de otros, sino que la gente espera de nosotros. Y debemos de tener nosotros entendimiento de que este es el precio del liderazgo. Y debemos de demostrar nuestra disposición de crecer y expander, pero claramente definirle a la gente, ellos no pueden poner una expectativa en nosotros que ni aun Dios pone sobre nosotros. Porque Dios conoce mi limitación y conoce la tuya. Pero cada uno de nosotros que estamos en el ministerio, cada uno que hemos sido llamados por Dios al ministerio, debemos de recordar, hay un precio que pagar. No es gloria sin precio. La gloria que muchos de nosotros vemos ha sido pagado a través de muchísimos años, a través de muchísimas experiencias, algunas dolorosas, algunas difíciles, frustrantes. Pero cada líder que ha servido con éxito a Dios ha tenido que pagar un precio por lo que es el llamado que Dios ha puesto en su vida. Y yo quiero retarte, amigo. Si tú estás en el liderazgo y el ministerio, reconoce de que no es solamente la gloria, es el precio que tú tienes que pagar también. Dios te bendiga.